Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre preguntas y respuestas. Hace mucho que no hacía este tipo de vídeos y me hacéis preguntas que normalmente suelen ser preguntas nuevas o preguntas del propio vídeo en sí, pero hay muchas que se repiten. Entonces lo que he hecho ha sido ir seleccionando las que se van repitiendo y luego otras nuevas o algunas que me parece interesante que entre todos podamos ver. Y voy a intentar resolverlo de la mejor manera como siempre posible. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Hacen el mismo efecto reflectores de marcas caras que de marcas baratas? O sea, os estoy refiriendo si el resultado es el mismo si compro un reflector que cueste 80 euros o si compro un reflector que cueste 20 euros. La respuesta es sí, sí que hacen el mismo efecto, pero no sería eso en lo que os tenéis que fijar. Tengo este reflector aquí conmigo para explicaros una cosa muy rápida. Si nosotros rebotamos la luz sobre una superficie que sea totalmente lisa, que no tenga ningún tipo de imperfección, la luz de vuelta va a venir probablemente en el mismo ángulo en el que ha rebotado. Pero si nosotros tenemos una superficie rugosa, como es este caso, el de los reflectores, aquí rebotamos la luz y por esta propia rugosidad, la luz de vuelta de este rebote va a volver de una manera más difusa o los ángulos van a ir cambiando. Entonces, la diferencia, si es que hay alguna, entre reflectores de marcas más caras o marcas más baratas, es que esta superficie en los de marcas caras suele ser más lisa. Sí que tiene rugosidad, pero no suele tener tanta. Pero eso es algo que no tenéis que tener en cuenta, porque cuando vosotros empecéis a doblar el reflector para guardarlo, va a ir cogiendo forma. Entonces el resultado os va a dar igual uno de 20 euros que uno de 60 euros. Por lo menos a mí siempre me ha parecido que daba el mismo resultado. En lo que me fijo es en lo lisa o lo rugosa que sea la superficie, y en función de eso sé si el rebote de esa luz de vuelta va a venir en el mismo ángulo o va a venir de manera más difusa. Segunda pregunta, ¿cuál es la mejor lente para fotografía? Esta pregunta se repite una y otra vez. Mi respuesta va a ser muy directa y muy clara. La mejor lente para fotografía yo creo que es la que mejor te vaya a ti para tu estilo de fotografía. Me explico. Si tú te dedicas a hacer fotografía de arquitectura, no vas a poder hacerlo con una lente fija como un 50 milímetros o como un 105 o con un teleobjetivo en un momento dado. Normalmente necesitarás un gran angular, un 16-35 o cualquier lente, un 18-55 incluso, cualquier lente que nos dé una visión más angular, una visión más amplia de lo que nosotros queremos fotografiar, porque la fotografía de arquitectura pide eso normalmente. ¿Se pueden utilizar teleobjetivos? Claro que se pueden utilizar, pero creo que en momentos muy puntuales. Entonces, si tú te dedicas a hacer fotografía de retratos, lo más probable es que la mejor lente para ti sea una lente fija tipo 50-85 milímetros o un teleobjetivo como un 70-200, alguno que nos dé una profundidad de campo bastante chula. Entonces no hay una lente que digamos, esta es la mejor, lo que hay son lentes todoterreno, tipo 24-105 o 18-135, cada marca y cada modelo es de una manera o es de otra, cada fabricante lo hace a su manera, pero estas suelen ser las todoterreno, que va desde un rango focal muy amplio hasta un rango focal que podemos tener un gran angular o podemos acercarnos más a la imagen. Esas son las llamadas todoterreno, esa te va a ir bien para casi todos los trabajos. Lo malo de estas todoterreno suele ser que no nos dan unas aperturas muy grandes, suelen estar entre 3,5, 4, entonces en condiciones con poca luz pues ahí nos vemos un poquito vendidos, pero no hay una lente concreta que digas cuál es la mejor para hacer de todo, no, es la que tú vayas a necesitar para tu estilo de fotografía, esto tenedlo muy en cuenta. Si estáis empezando a comprar lentes, objetivos, no os volváis loco y os compréis uno de 1.500 euros, empezad poco a poco, uno baratito, sacadle partido, sacadle mucho beneficio si podéis a ese objetivo y luego a partir de ahí vuestro propio estilo de fotografía os va a decir cuál es el siguiente objetivo que necesitáis para esos trabajos que hacéis. Así que esto tenedlo muy en cuenta. Con esto respondo a vuestra pregunta, creo. Bueno, siguiente pregunta. Me preguntáis si me dedico en exclusiva, si yo me dedico solamente a la fotografía. La respuesta es sí, yo me dedico a la fotografía. Este es mi estilo y mi medio de vida, es el que paga mis facturas y el que paga todos mis gastos. Me dedico a la fotografía de manera bastante general, es decir, no tengo un estilo concreto, tengo un estilo que me gusta más, por supuesto, pero siempre lo divido como en dos partes, la fotografía que me paga las facturas y la fotografía que a mí me llena, que a mí me gusta. Por un lado, la primera sería pues fotografía, por ejemplo, de arquitectura, fotografía inmobiliarias, sesiones de mamás, embarazos, familias, también books de fotos, fotografía de producto, un montón de fotografía de producto. Entonces esa es como la fotografía que me está pagando las facturas, para que me entendáis. Y luego están mis sesiones personales en las que a veces son remuneradas y otras veces son las que yo busco y o no se remuneran o soy yo quien remunera a la modelo
para mis propios proyectos personales. Me gusta muchísimo la fotografía a modelos, pero sobre todo bailarinas o gimnastas, deportistas en general. Jugar con elementos, como habéis visto en un montón de vídeos, como magnesio, agua, lanzar cosas, jugar con vuelos de vestidos, con vuelos con ventiladores, pelo, en fin, un montón de fotografía a este tipo de modelaje, que es la que a mí realmente me llena. Pero sí, la fotografía, por suerte para mí, es mi medio y mi estilo de vida. Y esto es algo que he conseguido a lo largo del tiempo, trabajando. Yo no siempre me he dedicado a la fotografía, sino que hacía otro tipo de trabajos, y de los que yo hacía incluso ahora los mantengo. Por ejemplo, los clientes no solamente me piden fotografía, sino que muchas veces piden que sus propios trabajos los imprima o que les haga cartelería y demás. Bueno, pues les puedo ofrecer, depende a quién sea, les puedo ofrecer ese servicio. Es un dinero extra que tú también ganas en ese caso. Y otro ámbito es el profesorado. Ahora, desde siempre, o desde que empecé, he estado dando clases particulares, organizando mis propios talleres, y ahora estoy en una escuela, en Too Many Flash, trabajando como profesor, dando diferentes cursos. Y bueno, un poco de aquí y un poco de allá es lo que hace que yo, como os digo, pague estas facturas. Y estoy, como os digo, encantado con poder decir, sí, me dedico a la fotografía. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo creo yo que tendría que ser un estudio fotográfico en cuanto a alturas y demás? Esta pregunta también me la habéis hecho en varias ocasiones. Entonces, la respuesta es, yo creo que un estudio de fotografía tendría que ser cuanto más grande mejor. Es decir, nos puede servir un local de 80 metros cuadrados en el que sea totalmente diáfano y que nos permita tener un buen espacio de tiro. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener un estudio de fotografía es un techo alto y paredes separadas. ¿Y por qué? Porque si no, la luz va a rebotar por todos lados. La luz que nosotros fotografiamos es luz reflejada en las cosas. Por lo tanto, si tenemos un techo bajo o unas paredes que están más cerradas, algo más estrecho, nos va a rebotar seguramente y no vamos, o nos va a costar conseguir ciertos resultados o la iluminación que nosotros estamos pretendiendo en ese momento. Entonces, cuanta más altura de techo, de 3 metros para arriba, y cuanto más distancia entre las paredes, muchísimo mejor. Luego está el espacio de tiro. El espacio de tiro es la distancia que tú te puedes alejar del modelo para poder fotografiar. Creo que también tiene que ser bastante importante, por lo menos 5 o 6 metros como mínimo, y de ahí en adelante, porque si queremos, por ejemplo, trabajar con un teleobjetivo para jugar con profundidades de campo, necesitamos este espacio de tiro. Pero lo principal es estos tres elementos: altura de techo, la separación de las paredes y un buen espacio de tiro. Luego ya como lo montéis por dentro, si queréis un ciclorama o si se quiere poner el adaptador para los fondos o fondos de vinilo, etcétera, etcétera, eso ya es a gusto de cada uno. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y me decís, ¿cómo puedo justificar un desnudo en una sesión de fotos? Si me preguntáis esto es porque realmente os está costando contarlo, explicarlo a la modelo, oye, quiero que te desnudes para hacer esta sesión de fotos. Seguramente vosotros tengáis en la cabeza un concepto bastante puro y bastante limpio a la hora de querer hacer este tipo de fotografías. Y sí que es cierto que puede costar decirlo. Vamos a ver, lo primero es que si vamos a hacer una sesión de desnudo artístico, o cualquier tipo de desnudo, esto se tiene que quedar claro antes de hacer la sesión de fotos. Es decir, no podemos llegar al estudio y de repente decirle a la modelo, oye, ¿qué te parece si te desnudas o hacemos un semidesnudo? Porque lo más probable es que esta sea una situación muy incómoda y se estropee la sesión completa. Entonces, ¿cómo lo justificas? Primero se explica, se dice, quiero hacer este estilo de fotografía, y quizá mandas imágenes de referencia de otros fotógrafos que hayas visto por internet o de tus propias fotos que tú tengas. Me gustaría hacer este estilo. Entonces, ¿cómo lo justifico? ¿Cómo le digo? Pues si desde el principio tú quieres hacer un desnudo, no tienes que justificar mucho, es el estilo que a ti te gusta y es el que tú le propones a la modelo. Seguramente la modelo quiera cobrar por ese desnudo, a menos que sea para alguna campaña, pero quiera cobrar por ese desnudo porque no es lo mismo hacer fotografía con ropa de calle de moda que hacer un desnudo. Yo creo que pues para ellas, para mí, por lo menos el concepto cambia, ¿no? Entonces, si esto queda claro, la sesión va a ser de ese estilo, un desnudo. Si estamos en el estudio y de repente nos damos cuenta de que, hostias, esto podría quedar muy bien con un desnudo, pues eso se lo decimos de la misma manera y con la misma sencillez a la modelo. Oye, estoy pensando que si hiciéramos esta foto sin sujetador o si hiciéramos esta foto de esta manera, iluminando de esta otra manera, podría quedar un perfil más bonito, podríamos estilizar más. Tenéis que contarle que queréis ese desnudo, pero ¿por qué lo queréis? ¿Por qué? ¿Porque te quiero ver desnuda y ya está? Os van a decir que no. Porque quiero crear una imagen un poco más íntima y quiero jugar con una iluminación un poco más cerrada o más focalizada en ciertas partes del cuerpo, pues propónselo. Te puede decir que sí o te puede decir que no, pero propónselo de esa manera. Así es como yo creo que se podría justificar ese desnudo
basándome en que no se haya hablado al principio, sino que de repente se quiere hacer el desnudo durante el trabajo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Queréis saber qué tipo de iluminación se tiene que utilizar en cada trabajo? Bueno, esta respuesta también os la doy con otra pregunta. ¿Qué tipo de trabajo? Es decir, ¿qué tipo de, no de trabajo vas a hacer, sino qué es lo que quieres mostrar? ¿Qué emociones o qué sentimientos o qué quieres transmitir al espectador? Es decir, si nosotros estamos haciendo una sesión de fotos a un bebé, la iluminación debería, o creo que queda mejor si es una iluminación más blanca, más envolvente, con luces más suaves, porque un bebé nos produce precisamente ese tipo de emociones, ¿no? Suavidad, ternura, envolverle, arroparle. Entonces, si a un bebé le ponemos una iluminación muy dura, con muchos contrastes, o muy marcada, muy definida la piel, creo que no podría quedar bien, sería un efecto contrario. Tenemos un bebé tierno por un lado y una iluminación muy dura por otro, ¿no? O flashazos directos por otros, aparte de que no se le puede dar flashazos directos a un bebé porque le machacamos la propia piel, le podemos hacer daño en los ojos, con eso tened mucho cuidado. Entonces, si yo voy a hacer sesiones a este tipo de modelo, a un bebé, a un recién nacido, o incluso a un niño más de 2, 3 años, 4, haríamos en estudio este tipo de iluminación. Ahora bien, si lo que yo quiero, por ejemplo, es hacer un tipo de fotografía, generar un sentimiento quizá un poco más recogido, un poco más íntimo, un poco más de introspección en ese sentido, ahí quizá sí que jugaría más con las luces y con las sombras y utilizaría iluminaciones quizá más difusas o con luces más duras, para que me entendáis. Incluso con un solo punto de luz, generando luz en un lado, sombra en otro. Entonces, ¿qué tipo de luz, qué tipo de iluminación hacemos cuando estamos trabajando en estudio según qué trabajo vayas a hacer? Fíjate, piensa antes de hacer la sesión cuál va a ser el modelo, cuál va a ser el concepto, porque toda sesión de fotos tiene que tener un concepto. Ponerte a disparar a lo loco por probar está muy bien, pero de ahí puede salir algo muy bueno o es muy probable que no salga exactamente lo que, o que no salga nada que a ti te esté gustando al final. Busca ese concepto y con eso, teniéndolo claro, coloca tus luces, coloca tus modificadores, coloca tus potencias, mide la luz y empieza a hacer el trabajo. Creo que esa es la mejor manera en la que podéis saber qué tipo de iluminación tenéis que utilizar para según qué trabajo. Si por ejemplo hacemos producto, tenemos que saber que la fotografía de producto en general no quiere demasiadas sombras, no quiere demasiados contrastes, sino que quiere un producto que se vea apetitoso. Entonces, según lo que vayamos a hacer, colocamos el resto de cosas de la iluminación en nuestro estudio o para nuestro trabajo. Otra pregunta bastante recurrente es ¿cómo puedo cobrar mis trabajos? Yo creo que ya he respondido a esto. Me tomo esta pregunta como ¿cómo puedo cobrar mis trabajos o cómo puedo conseguir clientes? Tengo unos cuantos vídeos que están enfocados exclusivamente a esto, el cómo cobrar por mis trabajos, el cómo conseguir clientes paso a paso. Pero básicamente, os doy un resumen muy breve, tenéis que primero tener un portfolio. El portfolio lo creáis pues haciendo fotos a todo el mundo que podáis, amigos, familiares o que simplemente vayáis de la mano de otros fotógrafos que ya se dediquen de manera profesional y que os permitan pues tirar de vez en cuando ciertas fotos para ir creando y aprendiendo. Entonces, una vez tengamos esto, para poder vivir de la fotografía lo que tenéis que hacer es vender vuestro producto, vuestras fotografías, y para eso tenéis que salir a la calle a buscar clientes o a través de internet con llamadas, mails, etcétera, todas estas cosas que ya conté en vídeos anteriores, y de esa manera poco a poco os iréis sembrando un camino para poder ir recogiendo más adelante esos beneficios, que el beneficio es ese cliente que os pide trabajos fotográficos y empecéis a cobrar por ellos. Y de esta manera llegará un día en el que os dediquéis exclusivamente a la fotografía, tendréis que renovar equipo, renovaréis material, etcétera, y miraréis hacia atrás y os daréis cuenta de que todo el esfuerzo ha valido la pena para estar donde estéis. Ahora bien, dejadme decir algo y con esto termino. No quiero que tampoco nadie se frustre, es decir, el camino para dedicarse exclusivamente a la fotografía o vivir de ella, incluso vivir del estilo que nos gusta, es muy complicado. De hecho, puedes vivir de la fotografía, pero es muy complicado que vivas dedicándote solamente al estilo de fotografía que a ti te gusta. Podemos tener un estilo que hagamos más o que nos vendamos con ese estilo, pero siempre te va a tocar hacer otro tipo de trabajos que a lo mejor no son tu fuerte o que no te gustan demasiado, pero que te están pagando las facturas, como yo decía en una de las respuestas anteriores. Entonces, no desesperéis con esto, también estas cosas se van consiguiendo poco a poco, que si entráis de golpe en una revista de moda, pues mira, genial, o hacéis una campaña que os da para vivir un año, pues perfecto, pero esto es un camino paso a paso. Y como os digo, creo yo por lo menos que es la única manera en la que al final os podréis dedicar de manera profesional, es decir, vivir de la fotografía. Bueno, y la última pregunta, me preguntáis, si llueve puedo salir o puedo salir a hacer fotografía a la calle, es decir, os estoy refiriendo, entiendo, que si un día lluvioso podemos salir a hacer fotografía
imagino que os referís por el propio equipo para protegerlo. Bueno, claro que se puede salir, de hecho mola un montón cuando está lloviendo salir a la calle y hay que proteger el equipo. Depende del equipo que tengáis, aguantará más las condiciones como lluvia. Los equipos profesionales y las lentes profesionales suelen aguantarlo, no es que haya que meterlos debajo del agua, pero sí que suelen aguantar que les caigan unas cuantas gotas de agua o incluso nieve. Y los que no son tan profesionales, pues no, porque no están herméticamente, no están tan cerrados. La construcción no es pensada precisamente para eso. Entonces, si me da igual cualquiera de los dos casos, porque incluso las cámaras profesionales hay que protegerlas también. ¿Cómo podemos protegerlo? Bueno, pues hay fundas específicas que se ponen en el cuerpo y en la lente, o que se tapa la cámara entera, que nos sirven para proteger la cámara de este tipo de condiciones, de la lluvia, por ejemplo, o si estamos haciendo fotografía y mucho viento en zonas donde hay tierra, para que no le entre polvo, no le entre tierra. Ponemos la cámara dentro de nuestra funda y ya podemos salir a la calle a hacer fotografía. Si no podéis acceder a una funda de estas, hay un compañero aquí en YouTube que se llama Marcos Alberca, que tiene un montonazo de seguidores, y una vez hizo un vídeo, recuerdo, en el que cubría con una bolsa de Carrefour su cámara, su equipo, para hacer fotografías en una piscina, una modelo y demás. No me acuerdo exactamente qué vídeo era, pero me llamó mucho la atención. Entonces también, fijaos qué forma tan sencilla, metes la cámara dentro de una bolsa del Carrefour, como decía él, le haces un agujerito por delante para que el objetivo salga y ya podemos tener ese tipo de fotografía, podemos proteger nuestra cámara siempre y cuando no esté cayendo el diluvio, ¿no? a lo Jumanji, pero de esa manera la podemos proteger. Y salir, claro que se puede salir, probad, salid o haced fotografía cuando esté lloviendo y meteros en las zonas de los soportales para que podáis hacer en zona cubierta, techada, fotos al exterior que está lloviendo. Hay estilos que quedan muy bien cuando está lloviendo y sobre todo cuando deja de llover, porque hay un montonazo de reflejos en el que podemos hacer fotografía muy creativa, pero claro que se puede salir lloviendo mientras tengamos nuestro equipo protegido de esta manera. Bueno, y una pregunta más que se me quedaba en el tintero: ¿fotografía de estudio o fotografía de exteriores? ¿Cuál te gusta más? Bueno, la respuesta es relativamente complicada. A mí me gusta mucho la iluminación de flash. Yo creo que la luz natural es la mejor que hay, bien tratada, ¿no? Pero a la hora de iluminar, es decir, a la hora de yo crear lo que quiero, creo que viene mejor trabajar en estudio con luces de flash, siempre que sepamos controlarlo, porque cuando nosotros estamos en la calle, nosotros no estamos iluminando, estamos exponiendo, la iluminación ya la tenemos. Sí se puede modificar, se puede intentar modificar la luz del sol con reflectores, con difusores, poniéndonos en zonas de sombra, etcétera, pero ya tenemos ese entorno iluminado, nosotros no decidimos en ese caso la iluminación que vamos a tener, sino que exponemos nuestras fotografías. Sin embargo, en el estudio yo ilumino, yo creo lo que yo quiero crear, lo que yo quiero transmitir. Por lo tanto, creo que si tuviera que elegir entre las dos, es decir, si me dijeran trabajas siempre aquí o siempre aquí, creo que me quedaría con el estudio por el juego que me da, con las luces de flash y demás distintos modificadores, porque yo puedo crear mi propia imagen. Sé que puede ser un sacrilegio decir esto, ¿no? Porque no estoy diciendo que la luz natural, que trabaja en exteriores, sea algo malo, ni mucho menos. Yo hago muchísimas sesiones en exteriores, pero si me dais a elegir, como es en la pregunta, cuál me gusta más, creo que soy más de iluminación en estudio, por lo que os digo, porque puedo crear yo el sentimiento o el concepto que yo quiera trabajando con los flashes y con los modificadores. Bueno, y hasta aquí sería todo, no quiero tampoco alargarlo demasiado, hay más preguntas y más respuestas que haré en un próximo vídeo. Me encantaría que me mandarais más, a través de este propio vídeo, en los comentarios, me encantaría que me pusierais vuestra pregunta, aunque creáis que ya se haya resuelto, aunque creáis que es muy evidente. Vosotros preguntad, yo luego haré una selección y por lo menos entre 5 y 10 sí que sacaré en próximos vídeos. Me encanta ir respondiendo a las dudas que vais teniendo para que entre todos vayamos aprendiendo y entre todos cada vez pues seamos mejores fotógrafos, que esa es la idea o la intención por lo menos. Espero que el vídeo os guste, que os sea como siempre de muchísima utilidad. Lo que os digo, preguntas por aquí abajo o dudas que tengáis y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.